Buen día. La segunda parte, que sería el punto 7b del programa, trata sobre los ensayos de caracterización del hormigón. Acá podemos distinguir tres grandes grupos de ensayos: los que se realizan con el hormigón en estado fresco, los que se realizan con el hormigón en estado endurecido y aquellos que, si bien también son con el ensayo endurecido, son los ensayos no destructivos y en estructuras que se consideran como un campo aparte de ensayos. Luego, lo que es la temática de control de calidad de hormigones se verá en un punto independiente. Los principales ensayos para tener una caracterización parcial del hormigón fresco, los más importantes son el muestreo, la consistencia, que hay muchos ensayos, la determinación de la temperatura y el peso unitario. Estos son los ensayos más relevantes en la mayor cantidad de aplicaciones, al menos en nuestro medio. Estos ensayos son totalmente diferentes a los de cementos. Muchas veces ustedes por error confunden pasta de consistencia normal con un ensayo de consistencia de hormigón, o tiempo de fragua de pasta de cemento con tiempo de fragua de hormigón, y la verdad que no existe absolutamente ninguna correlación entre ellos. Son ensayos que pueden tener el mismo nombre, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Además de estos cuatro ensayos principales, cuando utilizo incorporador de aire, que ya hemos visto en qué aplicaciones, por ejemplo en estructuras sometidas durante su vida útil a ciclo de congelación y deshielo, para dar mayor cohesividad de mezclas, por ejemplo hormigón colado bajo agua, se puede determinar el contenido de aire. En algunos casos es relevante determinar los tiempos de fragua, saber cuándo termina el estado fresco y cuándo inicia el estado endurecido, es decir, cuándo inicia el fragua y cuándo termina el fragua, respectivamente. Hay ensayos de exudación, varios ensayos específicos para hormigones autocompactantes que veremos en la última unidad, y lo que son ensayos para verificar la uniformidad de mezclado bien sea en camiones hormigoneros o en mezcladoras de hormigoneras en plantas centrales. Además de todo esto, quizás lo más relevante de todo es lo relacionado con el moldeo, protección y curado de probetas, que lo estudiamos de forma independiente porque forma parte del moldeo de hormigón fresco, pero el ensayo se hace en hormigón endurecido, con lo cual moldeo, protección y curado lo vamos a separar del resto de los ensayos. Es importante expresar que todos estos ensayos, sin ninguna excepción, están detallados en el paso a paso con fotografías en los artículos de lectura obligatoria, los cuales recomendamos fuertemente su lectura y su estudio de las partes importantes. Empezando por el muestreo, todo ensayo tiene que nacer bien, por decir de alguna manera, con lo cual hay que tomar una muestra que sea representativa. Para el hormigón, según norma IRAM 1541, hay que tomar pequeños recaudos, como no tomar del inicio de la descarga, porque suele tener mucha piedra, quizás agua a la canaleta, dejar transcurrir un poco, ese poco la norma lo pacta en un cuarto metro cúbico. Lo mismo tampoco tomar al final del camión, lo último que le queda, es decir, descartar para este muestreo, para cualquier ensayo, los que vamos a ver, cualquiera de los otros 8 ensayos que mencioné recién, hay que tomar una muestra que sea representativa, con un volumen al menos un 40-50% superior a los ensayos que yo preveo, porque le puedo escapar un poco por el cálculo y para no utilizar hormigón pegado a la carretilla, o si me equivoco en el ensayo de aire y tengo que repetirlo, es un ejemplo. Y es importante que para los ensayos de aceptación, lo que es asentamiento, lo que es temperatura, lo que es aire, eventualmente peso unitario, no deberían transcurrir más de 15 minutos desde la toma de muestra hasta los ensayos. Se coloca la muestra en un recipiente limpio, un absorbente, y luego se transporta al lugar esta muestra en una carretilla, por ejemplo, donde se van a realizar los ensayos, y se remezcla con una pala para dar uniformidad a la muestra. Hay una metodología que no voy a entrar demasiado en detalle, pero con algunas hormigoneras estamos trabajando en ello, que es lo que se denomina el moldeo remoto, que consiste en tomar muestras en obra, trasladarlas en dispositivos en camiones hormigoneros como se ve abajo a la derecha, o en baldes de pintura, obviamente sin pintura, tapados. Se traslada esta muestra al laboratorio, en el laboratorio se remezcla, se determina su consistencia, el asentamiento en particular, y en función si
el asentamiento es mayor o igual a la mitad del de diseño, es decir, estaba bombeando un hormigón con 16, que me llega al laboratorio con 8 o más, que no sea de consistencia muy seca, que los tiempos transcurridos entre la toma de muestra y el moldeo de probeta sea menor a 2 horas, y desde que salió el camión de la planta hasta moldear las probetas menos de 4 horas, se puede moldear las probetas en el laboratorio en forma más controlada. Esto quizás les puede sonar algo raro, pero es sumamente incómodo a veces dejar las probetas en obra, tanto para autocontrol de una hormigonera como para una obra de pavimentos o un canal en el cual es más cómodo, bueno, saco la muestra y en vez de dejarlas tiradas, que no van a tener protección, que las pueden golpear, que se las pueden robar, traerlas al laboratorio para moldearlas de forma más controlada y tener estas condiciones de protección y curado de los primeros días de la mejor manera posible. Respecto a los ensayos de consistencia, el más empleado sin duda es el ensayo de cono de Abrams, que se publicó por primera vez en 1918, si no me falla la memoria, y sirve para ver el descenso de un tronco de cono y es un ensayo de aceptación porque, si bien no mide la relación agua-cemento, no mide la resistencia, nada, mide la trabajabilidad, una parte de la trabajabilidad que es la fluidez, la capacidad para fluir del hormigón, y es un ensayo muy fácil y por eso muy aceptado. Existen más de 50 ensayos de consistencia y el principio, como vamos a ver en criterios de conformidad, consiste en que si el hormigón me viene muy blando, con un cono muy alto que se llama, yo puedo presumir que se le fue la mano en el agua en la fórmula y yo puedo rechazarlo mediante una metodología adecuada. Se hacen dos ensayos en diferentes muestras, ya lo veremos eso, pero si el cono me viene muy pasado, así se dice en la jerga, puede rechazarse el camión. Si me viene muy duro, muy seco, ustedes ya saben que yo puedo ablandar el hormigón de forma eficaz utilizando un aditivo superfluidificante y si viene dentro de los rangos no hay ningún inconveniente y se acepta. Rangos que vamos a ver que siempre se tiene tolerancia, que es más o menos 2 centímetros. Vamos a recomendar, ya que no podemos realizar los ensayos de hormigón fresco, que vean algunos videos. Pero básicamente el ensayo del cono de Abrams es muy sencillo, es un cono de chapa que tiene unas aletas abajo y arriba, abajo para poner los pies, arriba para colocar las manos y levantarlo. Se trabaja con una varilla de 16 lisa, como casi todos los ensayos de hormigón fresco. El cono tiene altura de 30, diámetro superior de 10 y diámetro inferior de 20 centímetros, con lo cual es bastante sencillo para acordárselo, 10, 20, 30. Se colocan los pies en las aletas de abajo del cono, antes se humedece sin que exista agua en exceso, se coloca el hormigón en tres capas, en cada capa se compacta con 25 golpes, las capas no son de igual altura, sí de igual volumen, con lo cual por la forma del tronco de cono la capa de abajo tiene menor altura, la del medio intermedio y la de arriba tiene casi 15 centímetros, con lo cual hay que ir compactando con la varilla sin pasarse hasta la otra capa ni golpear la chapa en la primera capa y luego de consolidar estos 75 golpes en tres capas, siempre teniendo cuidado que el hormigón sobre arriba, si yo estoy haciendo el ensayo de la última capa, voy por 5 golpes y ya me quedo sin hormigón arriba, coloco más hormigón para que sobresalga y doy los 20 golpes que me están faltando. Siempre tengo que retirar, enrasar un poquito de hormigón, nunca meterle después de las capas compactadas. Se quita este excedente, luego se limpian los bordes, ¿sí? Se sujeta hacia abajo con las manos, se limpian los bordes del hormigón que casi siempre chorrea hacia abajo, digo casi siempre porque si no significa que no sobra hormigón y está mal, y se levanta en un tiempo de 5 segundos más menos 2 relativamente lento, se coloca el cono al revés porque apoya mejor la barra y se mide el descenso de este cono de Abrams y si se desmorona, si tiene algún problema hay que hacerlo lejos de fuente de vibraciones, o si de una forma de cono anómala, se tiene que volver a realizar el ensayo. Si bien no está normalizado, mediante pequeños golpes en el costado de la masa de hormigón fresco del cono, puede verse, si se mantiene unido,
la segregabilidad o la cohesividad que tiene el hormigón son antónimos, sin medirla, sino es un ensayo tecnológico nada más para ver si es cohesivo o no es cohesivo, positivo o negativo, pero no está dentro de la norma propiamente dicho. Este ensayo, como puede estar, el hormigón de este ensayo, perdón, como puede estar con un poco de agua del cono o algo alterado por la compactación, no se emplea para otros ensayos como aire ni como el moldeo de probetes. Luego siempre hay que dejar listo el cono para el próximo ensayo lavándolo, nada más que con agua. Acá tienen ejemplos de eh, imágenes que pasamos o que damos a los operarios para capacitarlos, los cuales se hace el muestreo, se coloca una superficie plana, libre de vibraciones, se colocan los dos pies, se coloca, está humedecido, se coloca lo que es el hormigón, una capa, 25 golpes, otra capa, 25 golpes, penetrando levemente en la anterior, tercer capa, tiene cerca de la mitad de la altura, y luego se enrasa, fíjense, se limpia, se levanta y se mide el asiento, y la medida de esta consistencia es en centímetros. Se redondea al medio centímetro más próximo. Quiere decir que si el descenso de cono da 10,2 es 10. Si da 16,7 es 16,5. Bien, esos son los grados de la resolución con la cual se informa el resultado. Para ensayos muy secos, para hormigones muy secos, perdón, se emplea un dispositivo que está normalizado y es el más empleado casi en todo el mundo y admitido por CIRSOC 201, que es el dispositivo de Bebe. El dispositivo de Bebe, también les vamos a pedir que busquen algún video, consiste en moldear un cono adentro de esta olla o este recipiente, parecido al del peso unitario, se desmolde y como es muy seco, el cono da 0 o inferior a 1, no se mide eso, y se coloca un plato translúcido arriba. En ciertos hormigones se puede colocar un peso, en otros no. Se prende una mesa vibratoria y desde que se prende hasta que se hace horizontal, que lo copia la parte del cono del plato transparente, y empieza a salir un poquito de hormigón por los bordes del plato. Ese tiempo se denomina tiempo de remoldeo y en este caso la consistencia no se mide en centímetros, sino en segundos Bebe, en tiempos de este dispositivo. Para hormigones muy fluidos puede utilizarse la mesa de Graf. La mesa de Graf es un ensayo muy poco utilizado, realmente por más que esté normalizado y sobre todo por más que esté aceptado por el reglamento CIRSOC, y consiste para hormigones muy fluidos no autocompactantes que se utiliza un cono de 20 centímetros de altura, se llena en dos capas, se apizona con un mazo de madera, un ensayo algo raro, se levanta el cono y se levanta en una chapa con una bisagra, una chapa muy gruesa con una bisagra, y se van dando golpes y después de determinados golpes se mide lo que es lo que son el diámetro de extendido de la mesa de Graf con estos golpes de compactación adicional que se deja caer esta doble chapa con bisagra de unos 5 centímetros de altura, tiene un tope para ello. Sin embargo, los hormigones muy fluidos que hoy en día se utilizan son autocompactantes y para hormigón autocompactante existe una gran cantidad de ensayos como lo que se ven ahí del, del cono invertido, de la caja en L o del anillo J, que los veremos después en la unidad de hormigones autocompactantes. En la unidad de hormigones especiales 10, en la parte de autocompactantes. Respecto a la temperatura, es un ensayo que está normalizado desde hace 2 años por IRAM, un ensayo muy sencillo que consiste en insertar un termómetro tipo pinche, o pincha carne que se llaman, que por lo menos tenga 3 pulgadas de pinche, que no son termómetros específicos para la industria del hormigón, sino son termómetros para muchos otros usos, por ejemplo para la parte culinaria de la cocina. Se coloca el termómetro, si el hormigón es muy duro hay que acompañar un poquitito golpeando el hormigón con un guante al costado del termómetro para que no tome la temperatura del aire o del hueco, sino del hormigón, y se toma la temperatura a los 2 minutos o cuando se estabiliza. Generalmente se estabiliza mucho antes, ¿sí? Estamos hablando de los 30 segundos, generalmente está estabilizado. Estabilizado es cuando ya después de un par de segundos no varía más de 0,1. Y la temperatura se registra al 0,5 grados más temprano. La fotografía al termómetro digital de la derecha, la temperatura sería 16,0 grados. Es decir, que por más que el instrumento tenga mayor precisión, se registra al medio grado más próximo.
¿Cuándo es importante determinar la temperatura, así como la consistencia? Que son los ensayos anteriores que vimos. Hay que determinarlo siempre. Los ensayos de temperatura es recomendable hacerlo siempre porque está bueno tener una base de datos de correlaciones de temperatura ambiente y temperatura hormigón fresco para saber cuándo uno debe tomar medidas para levantar la temperatura en tiempo frío o para bajar la temperatura en hormigón en tiempo caluroso o en estructuras masivas. Estas tres son las circunstancias en las cuales es obligatorio, cuando tengo tiempo frío, tiempo caluroso o estructuras masivas, que se requiera alguna temperatura de colado máxima. Por ejemplo, el proyectista que modela térmicamente una estructura puede decir que la temperatura inicial de una platea sea 25 grados, la máxima, y si yo estoy hormigonando en verano, bueno, voy a tener que utilizar hielo, acopio de agregados techados o agregados gruesos mojados, eso ya lo vamos a ver. Eh, o que sea en una presa, por ejemplo, puede ser 16 grados la temperatura máxima y uno va a tener que tener muchos más esfuerzos para bajar a veces 5, a veces 8, hasta 15 grados la temperatura del hormigón fresco. El ensayo de peso unitario o masa volumétrica, no quiero decir que es parecido al de agregados, pero para que se den una idea, se hace con el mismo dispositivo, con el mismo ensayo y con la misma varilla que el de agregados. Capacidad del recipiente depende del tamaño máximo del agregado también. Y un ensayo muy útil no solo para controlar el volumen del hormigón, sino para el cierre volumétrico de las dosificaciones. Ustedes vieron que en el práctico el cierre volumétrico de las dosificaciones se hace mediante lo que es algo teórico. Estimo un contenido de aire, conozco las densidades, pero las densidades, como cualquier ensayo, tiene su variabilidad, con lo cual el cierre volumétrico que se da, por ejemplo, el método ACI, puede no ser tan preciso, es mucho menos preciso, mejor dicho, que este ensayo de peso unitario, que sirve para saber cuál es la masa por unidad del hormigón fresco, cuánto pesa, cuál es el peso específico que tiene el hormigón en estado fresco. El ensayo consiste en hacer en 3 capas en un recipiente, ¿sí? Y después de cada capa se le dan golpes con un martillo de goma, 10 a 15 golpes por cada capa. La fuerza y el número dependerá de la consistencia del hormigón. Mientras más seco esté, más golpes; mientras más fluido esté, pueden eliminarse los golpes. Por ejemplo, el hormigón autocompactante ni se varilla. Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, los esquemas del ensayo, y puede servir para controlar cuánto trae el hormigón, porque el hormigón eh, se mide por peso, pero se vende por volumen, con lo cual hay algo que no cierra demasiado. ¿Por qué se vende por volumen? Porque la cubicación en obra, cuánto me va a entrar una losa, en un tabique, en un pavimento, se hace por volumen, no por peso. Yo cubico geométricamente qué es lo que yo voy a llenar, qué es lo que tengo entre los encofrados, en el límite de llenado. Pero la dosificación, ya hemos dicho y lo veremos varias veces más, se hace en peso por tema de precisión, con lo cual el pasaje de peso a volumen no hay otra forma que hacerlo de forma práctica mediante el ensayo del peso unitario. Entonces, si yo quiero controlar el volumen de un camión, yo tengo que pesarlo antes y después, o confiar en los registros de planta en la suma de las masas que se cargaron. ¿Bien? Pero para determinar qué volumen tengo, no puedo decir, bueno, de libro es 2400. No, no. Los hormigones pueden tener pesos unitarios de 2500, 2530 en Formosa, en Misiones, con basálticos, con agregados basálticos, u hormigones con cementos adicionados, con mucha demanda de agua, como Mendoza, de 2290 a 2340 kilos por metro cúbico. Es decir, que hay un rango de cerca del 10% de variabilidad solo en nuestro país, lo cual hace que no pueda establecer un valor estándar. Hay que hacer el ensayo, y si yo tengo el peso de hormigón que trae el camión dividido el peso unitario, me da directamente cuál es el volumen. La tolerancia por norma, que es bastante, la verdad, es más o menos 2%. Con lo cual, todos los ensayos están mejores descritos en las guías paso a paso, reitero, que las tienen que consultar. Se pesa el recipiente vacío, que está previamente calibrado, se llena con hormigón en 3 capas, 25 golpes cada una, varilla del 16, la misma que la de cono. Sumamos acá el martillo de goma, que lo vamos a acompañar en casi todos los otros ensayos, en el cono no. Se hacen 3 capas, 25 golpes, 10 golpes de martillo de goma en cada capa. Luego se enrasa, se puede hacer con varilla, con una placa metálica o placa de vidrio.
se limpia todos los sobrantes del recipiente, porque si no voy a pesar algo que no es, vuelvo a pesar y el peso del recipiente con el hormigón menos el peso del recipiente vacío dividido el volumen del recipiente que se calibra con agua, como ya hemos visto, es el mismo recipiente que el de agregados, se determina el peso específico del hormigón, que suele estar entre 2.320 y 2.480 kilos. Puede haber hormigones de alta resistencia, como le decía en Misiones, con agregados pesados que pueden llegar a 2.520, 2.530, o hubo hormigones con demandas de agua altas, 200, 220 litros por metro cúbico, como en Mendoza, pueden estar en 2.290, 2.300 kilos por metro cúbico. Respecto a lo que es el aire, ya hemos dicho en qué situaciones hay que utilizarlos y si es un criterio de aceptación, solo cuando lleva aire incorporado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he incorporado aire para darle cohesividad a la mezcla en una terminadora de alto rendimiento para un aeropuerto, en un colado de hormigón de un muro colado, un lodo bentonítico, esto lo veremos más adelante en hormigones especiales, no es indispensable hacer el aire. Está bueno hacer el aire, lo puedo hacer siempre, pero no puede ser utilizado como un criterio de aceptación o rechazo. Sí puede ser utilizado como criterio de aceptación o rechazo cuando va a estar el hormigón expuesto a ciclos de congelación y deshielo. Ahí tiene un ejemplo de un aparato de Washington, se denomina así. Consiste en la parte superior, se tiene la parte gris, se tiene un cilindro, es una cámara de aire hueco. Este también vamos a pedir que nos lo expliquen ustedes y que vean algún video de la determinación. No lo damos para que lo ejerciten ustedes específicamente en el trabajo práctico. Se le va a dar aire a lo que es esa cámara y el manómetro de arriba, ¿sí? Lo pueden ver abajo a la derecha, un equipo importado bueno, va a marcar cierta presión inicial. Bueno, se lleva hasta esa presión inicial y esa cámara está sellada, no debe perder aire. Si pierde un poquito de aire, bueno, hay que reparar donde está esa fuga. Luego abajo, en el recipiente donde va el hormigón, se coloca el hormigón, se acondiciona el hormigón, como en 3 capas con 25 golpes de la varilla del 16, acompañado en cada capa con golpes de martillo de goma. Igual que el ensayo del peso unitario. Es más, si el tamaño máximo del agregado es de 1 pulgada, las normas IRAM validan que se puede determinar el peso unitario en este recipiente, justo en los de recipiente de Washington, que tienen cerca de 7 litros de capacidad, y luego se hace el contenido de aire. Es decir, puedo hacer el peso unitario, como conozco la masa del recipiente, el volumen del recipiente y el peso del recipiente más el material, determino el peso unitario igual que recién, antes del aire. Luego coloco lo que es esta tapa y entre la tapa y el hormigón queda una superficie cóncava porque no hay un contacto perfecto, queda un espacio, ese espacio se llena con agua por, por unos tubitos de agua que pueden ver ahí, una llavecita con azul, tubitos plásticos, hasta que sale por la válvula del otro lado. Ahí se cierra y ahí se suelta ya ensamblado, ¿sí? Lo que es la tapa con la parte de abajo, se suelta lo que es el aire de la cámara y abajo tengo agua no compresible, cemento no compresible, agregados no compresibles y bueno, el aire sí es compresible, con lo cual el manómetro, si está bien calibrado el aparato, se determina directamente por lectura cuál es el contenido de aire en porcentaje. Hay que aclarar que este contenido de aire es el natural y el intencionalmente incorporado, es decir, son ambos a la vez. Ningún aparato puede diferenciar si es uno u otro. Se puede hacer por corte de petrografía o por otras técnicas, pero este ensayo de aceptación mide el contenido de aire total, no solo el que incorporó el incorporador de aire, sino también el que traía naturalmente el hormigón, que ya vieron en dosificación, que anda en el 1,5 o 2% como valores generales. Acá está lo que es de la misma fuente, lo que es el muestreo, se moja, 3 capas, 25 golpes, se enrasa. Después siempre después de cada capa lo que es los golpes con el martillo de, de goma, se coloca la tapa, se da presión al recipiente, la presión al recipiente se puede dar antes o después, se llena con agua, ¿sí? Se cierran las válvulas porque si uno mete la presión y las valvulitas de agua están
están abiertas, sale un chorro de agua, más que mojar a alguien no pasa, y luego se suelta lo que es esta presión en contacto con esta presión que hace que vaya de la cámara hacia el hormigón, no tiene que tener ninguna fuga y eso hace que mida el manómetro, si está bien calibrado, reitero, lo que es el contenido de aire. Respecto a lo que es el moldeo de las probetas, propiamente dicho, el moldeo de las probetas hay que hacerlas con los aditivos que se incorporen en, en obra. ¿Por qué? Porque si no yo en- estoy falseando el resultado. Hay algunos profesionales eh, que pueden que toman las probetas antes del aditivo porque dicen que el aditivo baja la resistencia. Bueno, lo importante no solo es que me den bien las probetas, que me dé bien el resultado, con lo cual las probetas hay que moldearlas con los aditivos incorporados de obra, salvo que yo en la obra compre mi aditivo y el proveedor no está de acuerdo, no sabe que yo utilizo un aditivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un aditivo en mi obra y yo no le comuniqué al hormigón, al proveedor, bueno, le estoy cambiando la receta, con lo cual el proveedor me podría llegar a decir de alguna manera, bueno, mira, vos me estás cambiando la fórmula, no son mías estas resistencias. Bueno, puede tener razón, por eso si uno quiere comprar lo que sería el aditivo en obra, bueno, tiene que comunicarle al proveedor y el proveedor le tiene que dar el aval que ese aditivo en X dosis no trae ningún efecto perjudicial. ¿Para qué? Para moldear un solo juego de probetas y ese juego de probetas sea representativo de la calidad de el hormigón, de la calidad del hormigón, no solo de la estructura, sino también del proveedor de hormigón elaborado, siendo un solo juego. Con lo cual, hay una excepción que es hacer dos juegos de probetas, pero no tiene mucho sentido porque si uno utiliza lo que es un aditivo que puede ser nocivo para el hormigón, bueno, que no lo utilice. Entonces este doble moldeo de probeta a veces incrementa el contenido, lo que es lo que es el costo de control de calidad, el manipuleo, y la verdad que no está tan bueno eso. Con lo cual, siempre es recomendable tener el juego de probetas con aditivo. Y si hay un segundo juego que sea sin aditivos, porque este aditivo no lo avala el proveedor de hormigón. Las probetas de hormigón es bastante sencillo hacer el ensayo y como existen tantos profesionales o idóneos en la industria de la construcción, cada uno dice que el método es muy sencillo y lo hace como quiere, lo cual es un horror tener un ensayo tan fácil. En los ensayos de hormigones son muy diferentes, ya los van a ver ustedes, son muy diferentes a los de cementos son ensayos muy de laboratorio, los hormigones son ensayos muy de obra, si permítanme la palabra, son ensayos rústicos que los puede hacer cualquiera que esté adecuadamente capacitado para ello, ¿sí? Y cada uno toma su criterio. Esto, ustedes son estudiantes, es difícil entenderlo como en más de la mitad de las obras se hacen mal las probetas, se curan mal, se tratan mal las probetas. Y yo siempre digo lo mismo, que a todas las partes les conviene que las probetas den lo mejor posible. Con lo cual desvíos, como marcarlas arriba, dejarlas tiradas afuera que pasen frío la primera noche, eventualmente que se congelen, son todas cosas que no solo le hacen mal al proveedor de hormigón porque va a tener un reclamo, sino también a la obra porque va a tener un conflicto con la inspección. Entonces, a las probetas hay que tratarlas como dice la norma. No puede haber criterios acá. Con lo cual lo que vamos a ver es cómo se tiene que hacer, no es un criterio personal. Las probetas en nuestro país son cilíndricas de esbeltez igual a 2. Las más chicas son de 10 por 20, las más grandes no sé bien las normas, pero hay probetas ensayadas en el INTE hasta 45 por 90, para que tengan una idea. Empresas se suele trabajar por comparativa con probetas de 25 por 50, siempre cilíndricas esbeltez 2. Y las más comunes en el medio son la de 15 por 30 y la de 10 por 20. ¿Sí? Cada una está en la norma, cuántas capas, todo, pero lo importante es que sepan las comunes de obra, que son las de 10 por 20 y las de 15 por 30. Hay que aceitar los moldes para evitar que quede pegado el hormigón, para evitar alguna fisura que pueda aparecer en la probeta por el deslizamiento propio
del, del hormigón, tienen que estar limpios, eso se detecta con el tacto mismo, se pasa el dedo y se ve si está limpio o no. Siempre hay que moldear por lo menos 2 probetas por muestra, esto lo veremos más adelante en criterio de aceptación, pero hay que hacer 2 por muestra por lo menos. Siempre que uno moldea probetas hay que medir la consistencia, que casi siempre la medimos mediante el ensayado de asentamiento o el extendido para autocompactantes. Hay que colocar la probeta en una superficie nivelada. Bien, si queda chueca la probeta va a quedar chueca y después la rótula esférica de la prensa no va a alcanzar a suplir lo que es esa falta de paralelismo. Hay que moldearlas bajo techo, no al rayo del sol. Y las probetas de 15 por 30 se llenan en 3 capas a 25 golpes y se complementa cada capa con golpes de martillo. Y las probetas de 10 por 20 se moldean en 2 capas de 25 golpes y se complementa cada capa con golpe de martillo. En ambos casos siempre tiene que sobrar hormigón en la última capa, es decir, que si veo que me va a faltar hormigón, coloco más y continúo con los golpes. Siempre los golpes penetran la capa y no tienen que llegar hasta el fondo para que se entienda bien. Las probetas grandes pueden vibrarse también en 2 capas, siempre y cuando el asentamiento sea menor o igual a 7 centímetros. Es más, es recomendable meter el vibrador en 2 o 3 puntos y hacerlo en 2 capas para llegar a la máxima compacidad. Se quita el excedente de hormigón, se alisa la superficie y no se marca en el día. Si uno quiere identificarla en el día, se coloca un papelito, ¿sí?, que se pega solo con el agua de exudación y esa es suficiente para el día siguiente desmoldarla y marcarlas marcar con un marcador de pintura o similar. Ya vamos a ver qué consecuencias trae el ensayo cuando están marcadas en fresco arriba, por ejemplo. Y como una pequeña diferencia, para una equivalencia de energía de compactación y de escala, es que las probetas de 15 por 30 se varillan con la varilla del 16, la misma que el aire, la misma que el peso unitario, la misma que el cono, y las probetas de 10 por 20 se varillan con una varilla del 10. Siempre las varillas son lisas y terminan en una punta de semiesfera para que penetren mejor en el hormigón. Es una pequeña diferencia de la varilla, el martillo es el mismo. Acá tienen de la misma publicación, que es del, aprovecho para decir, las anteriores son mías, pero estos dibujos son del IMSIC, del Instituto Mexicano del Concreto y del Cemento, tiene buenas publicaciones. Todo el resto es recopilación personal, con lo cual acá se hace en 3 capas, 25 golpes cada una, no paso a la otra con la varillada, golpe de martillo en cada capa, se enrasa y se rotula arriba y se coloca lo que es una bolsa o algo para que no pierdan humedad desde su cara superior, porque por el costado no puede perder agua, entonces se cubre principalmente la cara superior. Respecto a moldear las probetas de 15 por 30 para verificarlas, como les decía, puede ser por vibrado, puede ser por varillado. En el caso de vibrado, que lo vamos a recomendar también para las probetas de flexión, se hace siempre y cuando el asentamiento sea menor a 8, es decir, menor o igual a 7, lo que dije recién, y no se pueden vibrar las probetas chiquitas. Hay ciertas consideraciones respecto al vibrador, pero la verdad que es bastante sencillo vibrar probetas, que es muy útil en obras viales, en pistas de aeropuerto, en hormigones que tienen consistencia generalmente seca o un poco plástica. Las probetas de 10 por 20 andan muy bien. eh, el único limitante es el tamaño máximo del agregado. El tamaño máximo del agregado es puede ser hasta 1 pulgada, según norma IRAM, hasta la tercera parte del diámetro, es decir, se permitiría un agregado de 1 pulgada y cuarto hasta 32 milímetros sin problema, y tamaño máximo de 1 pulgada y media, que es 38 milímetros, y de 2 pulgadas, queda para las probetas 15 por 30. Y si tengo probetas más grandes, tamaños máximos más grandes, por ejemplo 2 pulgadas y media, lo que se hace es tamizar la piedra, se moldean las probetas de 15 por 30, pero hay que hacer ensayos comparativos para en probetas de 25 por 50, como le dije recién, por ejemplo, para ver cuánto da la probeta grande y cuánto da la de 15 por 30 para trabajar en obra con la 15 por 30 y utilizar un coeficiente de correlación. Por ejemplo, entre las probetas de 15 por 30 y de 25 por 50, generalmente las grandes dan un 10, un 12% menos esos valores de obra.
El reglamento SISOC 201 del año 2005 establece que, y la norma IRAM de hormigón elaborado del 2020 establecen que no hay que hacer ninguna corrección del resultado, es decir, que el resultado es el mismo probeta grande, probeta chica. Sin embargo, las probetas chicas suelen dar un poquito más, un 5, un 6% más. Hay un proyecto de reglamento SISOC no vigente que establece que la resistencia de las probetas de 10 por 20 hay que multiplicarlas por 0,93. Yo en particular no estoy de acuerdo, pero es un proyecto, como les digo, y eso deviene de la norma, de una instrucción española que es real, que da un poco más, pero estamos midiendo probetas. La verdad que después está el hormigón de la estructura y otras cosas que hacen que se licúe totalmente ese 5% y la practicidad de estas probetas, menos espacio de curado, menos dolores de espalda, prensas de menor capacidad, menor mantenimiento de equipos, mayor agilidad en los ensayos, menores escombros en los laboratorios, principalmente y fundamental menores instalaciones de curado en las obras, hacen que vaya a utilizar esta prueba 10 por 20, pero considero que si se aprueba ese coeficiente reductor de resistencia, y bueno, va a desestimular bastante lo que es su uso, lo cual hemos implementado en muchísimos hormigones del autocontrol de comprobete 10 por 20 y una gran cantidad de obras actualmente. Ambas están avaladas por norma IRA 1524 y actualmente las resistencias se consideran como análogas, por más, como les digo, que las probetas chiquitas suelen dar un poquito más que las probetas grandes a igualdad de condiciones. Las probetas de flexión hay que tener bastantes cuidados para lo que es el moldeo, y para que no se haga tan larga esta presentación, seguimos en el próximo módulo retomando un poco técnicas de moldeo de probetas.